Maravilloso, entonces vamos a comenzar con esta primera charla, como ya les adelantaba. Esta charla va a ser sobre Mercurio, el primer planeta, disculpen, lo tengo a ese lado, y yo voy a estar leyendo todos sus comentarios desde las distintas plataformas que nos están siguiendo. Al final de la charla vamos a tener preguntas, así que por favor vayan poniendo sus comentarios y preguntas, y muchas gracias a todos los comentarios que están llegando de las personas que también han leído mi libro, como decía David, El universo según Carlota. Mercurio, el primer planeta. Les quiero partir la charla mostrándoles esta imagen, este video. Lo que están viendo, por supuesto, es el Sol. Pero quizás si tienen buena vista, puede ser que alcancen a ver a Mercurio, a nuestro pequeño planeta, el más pequeñito del sistema solar. Lo voy a dejar ahí un poquito a ver si es que lo ven. Cuando se hace el zoom se ve con mayor claridad. Esta es una imagen, por ahí aparece. Esta es una imagen tomada, un video, una serie de imágenes tomadas en el 2016 en un fenómeno que se conoce como el tránsito de Mercurio. ¿Y por qué es que lo podemos ver así? ¿Y por qué se ve tan pequeño? Bueno, vayámonos a nuestro sistema solar. Este es el modelo del sistema solar que nos enseñan en el colegio, que más o menos tenemos en mente. Está el Sol al centro y los 8 planetas alrededor del Sol. El más cercano es Mercurio. Después tenemos a Venus, a la Tierra, a Marte. Tenemos ahí un cinturón de asteroides, que son muchísimas rocas, muchísimos pedazos de material sólido, donde también por ahí hay un planeta enano llamado Ceres. Luego tenemos a Júpiter, a Saturno, a Urano y a Neptuno. Y todos estos planetas son los protagonistas de esta serie de charlas. Pero como yo soy la primera charla, voy a hablarles un poquito más a nivel general de este sistema solar. Estos son los nombres de los planetas ahora si los vemos en línea, pero recordemos que están todos dándole vueltas a nuestro Sol. El primero es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, como ya dije, y estos 4 se agrupan y son parte de lo que conocemos como los planetas rocosos. Estos 4 planetas comparten propiedades, comparten probablemente mecanismos de formación. Esto quiere decir que la manera en la cual se formaron estos planetas probablemente sea muy similar, pero tienen muchas diferencias entre ellos. Por ejemplo, el único planeta de estos 4 donde sabemos que hay vida es el planeta Tierra. O otra diferencia podría ser que solamente la Tierra y Marte tienen lunas, mientras que Mercurio y Venus no pueden tener lunas. A ver si a alguien se le ocurre quizás por qué Mercurio y Venus no podrían tener lunas. Y después tenemos los 4 del final, que van a ser los 4 cuyas charlas van a ser el día domingo. Y estos 4 los conocemos como los gigantes de gas. Son los planetas más grandes de nuestro sistema solar. Probablemente se formaron en las partes más lejanas también del Sol hace 4.500 millones de años, porque esa es la edad que tiene nuestro Sol y todos los planetas del sistema solar. Y estos planetas, a diferencia de los 4 iniciales, no solamente son muy masivos, sino que además tienen un montón de lunas. Pero de todo esto van a estar aprendiendo mañana. Y también, como otro dato, todos estos planetas tienen anillos. No solamente Saturno, sino que todos los 4 planetas gigantes tienen anillos, aunque no se puedan ver a simple vista como los de Saturno. Hoy día, en esta charla, en esta primera charla, nos vamos a concentrar en Mercurio. Mercurio, el hermano menor, el más pequeñito. Si vemos una imagen, como esta imagen maravillosa que se tomó recién hace algunos años, quizás les sorprenda y digan, oye, Mercurio se parece un poco a la Luna, ¿verdad? Tiene una fachada donde se ven cráteres, un color grisáceo, no se ve agua líquida en la superficie, y si le sumamos a que es muy pequeño, la verdad es que Mercurio podría parecerse a nuestro propio satélite natural. Vamos a ver algunos datos rápidos de Mercurio. Lo primero es que si lo comparamos con sus planetas hermanos, si lo comparamos con los otros planetas rocosos, Mercurio es mucho más pequeño. Venus y la Tierra son bastante similares en tamaño. Marte es alrededor de un sexto del volumen de la Tierra, pero Mercurio es apenas un 40% del tamaño de la Tierra. Eso quiere decir que es menos de la mitad del tamaño de nuestro planeta. De hecho, Mercurio en tamaño se parece más a la Luna que a nuestro planeta. O sea, no solamente
Perdón, aquí lo puse al revés esto. No, esto lo puse al revés. El grande es Mercurio y el pequeñito es la Luna. No es tan pequeño Mercurio. Mercurio sí es más pequeño que otras lunas, por ejemplo, lunas de Júpiter, pero es más grande que nuestra Luna. Este grande es Mercurio y este pequeñito es la Luna. Pero ven, se parecen tanto que uno, si lo hace a la rápida, se puede confundir. Lo siento por ese error. En fin, que Mercurio es tan pequeñito que se parece a la Luna hasta en tamaño, no solamente en apariencia. Y algunos datos de Mercurio, más allá de la apariencia y el tamaño, es que su órbita, y vamos a estar hablando de su órbita en un ratito más, es muy rápida. Le da una vuelta al Sol en solamente 88 días terrestres. ¿Nosotros cuánto tiempo tarda nuestro planeta en darle una vuelta al Sol? La respuesta es 365 días y cuarto. Pero Mercurio tarda 88 días, o sea, menos de un tercio, tarda muy poco, prácticamente 4 veces menos que lo que tarda nuestro planeta en darle una vuelta al Sol. El día de Mercurio, por otro lado, el tiempo que tarda en girar sobre sí mismo, lo que tardamos en pasar de día a noche y después a día de nuevo, es de 58,6, casi 59 días terrestres. O sea, imagínense que tuvieran que esperar 30 días para que fuera de noche. Eso es más o menos lo que pasa con Mercurio. Y si se fijan, 59 y 88 son bastante cercanos. O sea, en Mercurio, un día completo dura prácticamente más de la mitad del año de Mercurio. O sea, no alcanzarían a pasar ni 2 días y ya sería su cumpleaños. Tendrían cumpleaños más o menos cada día y medio. Es algo muy extraño. Las temperaturas de Mercurio, siendo que Mercurio es el planeta más cercano al Sol, varían entre menos 170 grados Celsius, muy frío, y 427 grados Celsius, muy caliente. Ahora, no sé a ustedes, pero a mí me sorprendió esto la primera vez que lo escuché, porque uno pensaría que al ser el planeta más cercano al Sol, estaría constantemente a temperaturas muy, muy calientes. Pero lo que ocurre es que, bueno, lo vamos a hablar en un ratito, pero Mercurio es un planeta que además de que tarda mucho en dar una vuelta sobre sí mismo, su día tarda mucho tiempo, tiene una atmósfera muy delgada y rota de una manera más o menos derecha. Entonces hay zonas de Mercurio que están en constante sombra, zonas a las que no les llega luz solar y por ende están siempre muy frías, y además la falta de atmósfera hace que sea difícil para Mercurio poder variar, poder termorregular lo que ocurre en su interior. Entonces, por eso son temperaturas tan distantes. Y además, de esto van a escuchar en un ratito más, aunque es el planeta más cercano al Sol, no es el más caliente. El más caliente es el planeta que viene después, Venus. Pero yo no les voy a hablar de eso hoy día. Mercurio. Mercurio no solamente es interesante por los datos que dije antes, sino que además Mercurio, aunque parece ser solamente un pedazo de roca, es un planeta extremadamente activo. Quiero que miren estas imágenes de la superficie de Mercurio. En estas imágenes se pueden ver dos cosas características. Tenemos lo que son unos círculos que pareciera que probablemente vienen de impactos de asteroides, cráteres, que son los que están acá señalados con un círculo rojo, y tenemos además unas líneas, unas especies de, se ven, no quiero ocupar un término que sea errado geológicamente, pero son unas líneas, unas hendiduras que cruzan por la superficie de Mercurio, que han sido muy importantes para entender qué es lo que está pasando. Porque a diferencia de la Tierra, donde tenemos los continentes, tenemos las distintas partes del planeta Tierra y las distintas placas que se pueden mover, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, Chile es un país tan sísmico, porque las placas se mueven y chocan y tenemos todos los terremotos que tenemos en nuestro país. Mercurio es un planeta donde es como un cascarón, está todo más o menos junto. Entonces, parece extraño que aparezcan este tipo de hendiduras como las que vemos aquí. Hoy día yo no me voy a concentrar en hablar de los cráteres, no me voy a concentrar en hablar de estas zonas circulares, porque efectivamente pensamos que son cráteres producidos por
muchos impactos que sufrió Mercurio de asteroides o incluso de planetas pequeños que no se alcanzaron a formar. Hoy día les quiero hablar de lo que nos cuentan, la historia que nos cuentan estas líneas que están marcadas aquí en amarillo y que vemos en las otras imágenes marcadas con flechas que nos cuenta Mercurio. Y esto, chicos y chicas, es el trabajo científico de verdad. Estas son las cosas que analizan los científicos y científicas cuando estudian este tipo de objetos. Lo que pensamos que está ocurriendo aquí tiene que ver con lo que ocurre en el interior del planeta. Los planetas rocosos, como nuestra Tierra, tienen capas y tienen un núcleo central. En el caso de Mercurio, de hecho, su núcleo es muy importante porque es muy denso, concentra gran parte del material del planeta está en su núcleo. Y se piensa que este núcleo se ha ido enfriando a lo largo del tiempo. Todos los núcleos de los planetas inicialmente cuando se forman son muy calientes y los núcleos a medida que pasa el tiempo, dependiendo también de cuánto material hay en el planeta y de los distintos procesos geológicos, se van enfriando. ¿Qué pasa en el caso de Mercurio? Que los efectos de este enfriamiento habrían hecho que el planeta se hiciera más pequeño. Ahora, hay un gran debate, hay una discusión sobre qué tan pequeño se habría hecho el planeta. Hace unos años pensábamos, y cuando digo unos años me refiero a hace 50 años atrás, pensábamos que el planeta se había achicado unos 2-5 kilómetros, o sea, que habíamos perdido 2 o 5 kilómetros. Después, hace 10 años atrás, pensábamos que el planeta se había achicado 14 kilómetros, o sea, mucho más. Actualmente, nuevos estudios vuelven a los valores iniciales de que probablemente el planeta se haya hecho más pequeñito, pero por unos 2 kilómetros o algo así. Y una manera muy bonita de quizás tratar de imaginarse esto es lo que pasa con las uvas, aunque es un mecanismo completamente distinto. Pero cuando yo le extraigo el agua a las uvas se empiezan a arrugar y se forman en pasas. Lo que le está pasando a Mercurio no tiene nada que ver con el agua, tiene que ver con la contracción del planeta debido a lo que está ocurriendo en su interior, debido a que se va enfriando el núcleo. Pero es una buena idea para que se imaginen por qué se forman estas líneas. Estas líneas son parecidas a lo que le ocurren a las pasas, solo que en mucho menor cantidad y por un proceso distinto. Pero yo les acabo de decir que lo que pasa en las pasas es por agua. Y todos y todas sabemos que el agua es algo que nos encanta encontrar en el universo. ¿Habrá agua en Mercurio, el planeta más cercano al Sol? ¿Podría tener agua? La respuesta es que sí. Estas son imágenes de los polos, del polo de Mercurio, la parte de más arriba de Mercurio. Y las manchas que vemos en amarillo son las zonas donde se han detectado yacimientos de agua en estado sólido, agua congelada, que está justamente distribuida en algunos de los cráteres que hay en estas zonas más polares de Mercurio. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto tiene que ver con lo que les decía antes, de cómo Mercurio va dando vueltas. En esta imagen de abajo, les voy a mostrar este video al tiro, en esta imagen de abajo ven no solamente las partes amarillas, que es donde hay agua, sino que además estas zonas rojas. Y las zonas rojas muestran los sectores de Mercurio donde, mientras estuvo estudiando el planeta, nunca hubo sol. O sea, estas son las partes rojas, son las zonas donde siempre hay sombra. Y estas son las zonas, si se acuerdan de lo que dije al principio de la temperatura, estas son las zonas donde la temperatura es muy baja. ¿Por qué ocurre esto? Estos son los distintos planetas del sistema solar. Fíjense que Mercurio da vueltas muy lento, por lo que les dije antes, el día de Mercurio dura alrededor de 58, casi 59 horas, días. El día en la Tierra dura 24 horas, los días en los otros planetas duran horas, entonces gira muy rápido. Mercurio gira muy lento y Mercurio además gira muy paradito. Su eje de inclinación no es como por ejemplo el eje de la Tierra, que son 23 grados, que está inclinada la Tierra y está rotando, o el eje de Marte, o el eje de Saturno, o el eje de Urano, que Urano prácticamente rueda alrededor del sistema solar. Mercurio gira muy lento y además gira muy derecho. Y esto hace que hayan zonas en los polos
que siempre estén con sombra, que nunca les llegue la luz solar y que por ende siempre estén a temperaturas muy, muy bajas. Y es por eso que en Mercurio, el planeta más cercano al Sol, hay agua. Ahora, lo último que les quiero comentar de Mercurio tiene que ver con un tema que yo sé que les va a encantar. Y tiene que ver con la relatividad general. Mercurio, siendo el planeta más pequeñito del sistema solar, ha sido uno de los principales personajes en entender cómo se comporta nuestro universo y en darle la razón a un científico muy famoso llamado Albert Einstein. Este es nuestro sistema solar. Estos son los distintos planetas y planetas enanos del sistema solar. Y se los estoy mostrando porque quiero que vean que los planetas, que son los que están en color azul, y los planetas enanos, que son los que están en color rojo, que son, por ejemplo, Plutón, tenemos a Haumea, tenemos a Makemake, a Eris, a Ceres, todos estos planetas dan vueltas al Sol de distintas maneras, ¿ok? La Tierra le da la vuelta al Sol más o menos en una forma de círculo, pero hay otros objetos que la órbita es mucho más elíptica, es mucho más elongada. Y esto es algo que nos esperamos, esto es algo que sabemos hace muchos años que está ocurriendo, desde que llegó un señor llamado Kepler, que puso sus 3 leyes y nos explicó que los planetas orbitaban de manera elíptica al Sol. Esto lo fuimos entendiendo un poquito mejor con otro señor llamado Newton, del que ya voy a hablar. Pero básicamente cuando nosotros estudiamos los planetas, lo que nos interesa es entender por qué se mueven de la manera que se mueven. Eso es lo que hacemos en física. Yo, por ejemplo, tengo mi teléfono aquí y yo, a través de mis conocimientos de física, puedo decirles cuánto va a tardar mi teléfono en caer. Cuando observamos planetas, nosotros ocupamos lo que conocemos de física y del movimiento de los astros para poder predecir por dónde se van a mover los planetas exactamente. Y pensamos que lo entendemos bien porque en general tenemos razón. El problema con Mercurio es que Mercurio hacía algo muy extraño. La órbita de Mercurio no solamente era alargada y mucho más elíptica que la órbita de los otros planetas, sino que además, como están viendo en el video, la órbita de Mercurio se iba moviendo. Esto es algo que se llama precesión. Y quiere decir que el planeta no siempre pasa por el mismo lado, sino que esta órbita va haciendo una especie de roseta y se va corriendo, como lo que están viendo en el video. Ahora, esto es algo que para los otros planetas podíamos entenderlo un poco, y de hecho Newton, quien aparece ahí en la imagen, podía explicar que esto estuviera ocurriendo porque decía, bueno, no es solamente el Sol lo que afecta el movimiento de los planetas, sino que también los otros planetas afectan y corren un poquito la órbita. O sea, en el fondo están todos los planetas ahí en el mismo espacio, entonces tiene sentido que se afecten los unos a los otros y que las órbitas se vayan moviendo. Pero lo de Mercurio era mucho. O sea, Mercurio se movía muchísimo y no había manera de explicarlo. Y esto era súper complicado porque cuando no entendemos algo en la física es porque hay algo que está mal con la teoría o hay algo que aún no entendemos y que tenemos que seguir analizando. Así que la teoría de Newton, a través sobre todo de la órbita de Mercurio, se comprobó que estaba incompleta y que en casos particulares, en casos donde los objetos estaban muy cerca de otras cosas masivas como el Sol, no funcionaban. Y ahí fue cuando vino Einstein. Y Einstein lo que propuso es lo que yo les mostraba antes, un universo curvo, un universo que podemos entender como una tela elástica sobre la cual están los objetos más o menos pesados y doblan la tela elástica. Cuando consideramos el universo como algo elástico que se dobla, producto de que hay otras cosas con masa, otras cosas que generan estos dobleces, podemos volver a calcular las trayectorias de los planetas y todo tiene sentido. Así que Mercurio, gracias a esta anomalía, gracias a esta rareza que ocurría porque estaba muy cerca del Sol, Mercurio es uno de los objetos que nos permite hacer las primeras pruebas y hacer las primeras confirmaciones de que las ideas de Albert Einstein eran las correctas. Así que Mercurio es un planeta súper potente además para la historia científica.
Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes recuerden sobre este planeta tan bonito, tan pequeño y tan rápido? De hecho, se llama Mercurio porque Mercurio era el dios griego perdón, Mercurio en romano, ¿no es cierto? Era el dios griego de los mensajes, era el que iba más rápido. ¿Qué es lo que yo quiero que recuerden? Quiero que recuerden, por supuesto, que es el planeta más pequeño del sistema solar y el más cercano al Sol. Es un planeta activo, es un planeta que tiene actividad geológica, es un planeta donde pensamos que incluso pueden haber algunos terremotos o mercuriomotos, y tiene depósitos de agua congelada en los polos. Recuerden que esto es porque hay zonas del planeta donde no le llega luz solar. Y finalmente, la órbita de Mercurio, el movimiento de Mercurio, fue una de las primeras evidencias a favor de la teoría de la relatividad general, de la teoría de relatividad general de Einstein. Así que en la historia de la física también ha tenido un rol súper importante y protagónico. Muchísimas gracias, chicos y chicas, y a todas las personas que se conectaron a esta charla por haber aprendido un poquito de Mercurio conmigo. Y ahora, por supuesto, voy a estar muy atenta a responder todas sus dudas, comentarios y preguntas que pueden ir dejando ahí en el chat de sus respectivos, dependiendo de qué red social están viendo, las pueden ir dejando ahí y nosotros las vamos a ir contestando. Muchas, muchas gracias. Y aquí está ya Luna, que me va a ayudar a responder y a seleccionar las preguntas. Ya están llegando las preguntas. Ahí las tiene que enviar el tío Enrique. Vamos a ver. Yo estoy por mientras leyendo por encima todos los comentarios, así que maravilloso que se estén uniendo realmente de todas partes de Chile. Está muy bonito, así que ojalá cuando vayan poniendo las preguntas que nos puedan decir también de dónde son, y de esa manera podemos ir avisándoles. Bueno, aquí están. Esta es la primera pregunta de Pame. Pregunta, ¿cómo se mide la fuerza de gravedad? Esa es una pregunta súper potente, Pame. En general, en los objetos en general, voy a partir más a grosso modo, podemos medir la fuerza de gravedad si es que sabemos cuál es la masa del objeto y la comparamos con la masa de otro objeto. O sea, en general lo que hacemos es que vemos cómo un objeto afecta a otro, o podemos medir el campo gravitacional de un objeto dependiendo de la masa. Y esto es súper útil en nuestro planeta Tierra, por ejemplo, cuando queremos saber a qué velocidad tenemos que tirar los cohetes para que salgan del planeta Tierra, o medir distintas cosas. Si sabemos la masa del objeto, podemos saber su campo gravitacional. Ahora, cuando hablamos de planetas o cuando observamos un asteroide u otra cosa que no podemos ir a amasar, no podemos ir a pesarlo, lo que podemos hacer para calcular su masa es estudiar su trayectoria, saber más o menos a qué velocidad va, a qué distancia está del Sol, y ver en el fondo a través de la cinemática, a través del estudio de su velocidad y sus efectos en el entorno, poder tener una idea de su gravedad. Pero no es fácil, es un tema muy complejo cuando no puedo poner las cosas en una masa. Al final lo que necesitamos para la fuerza de gravedad siempre es la masa, y la masa es la que es complicada de encontrar, pero lo podemos hacer a través del estudio de las velocidades o las perturbaciones locales que podría ocasionar ese objeto. Bien. Ada Guzmán pregunta, ¿cómo se formó Mercurio? Hoy me encanta esta pregunta porque es de mi tema de estudio. Yo estudio formación de planetas. La respuesta es que no lo sabemos muy bien. ¿Pero por qué? Porque no entendemos exactamente paso a paso cómo es que se forman los planetas, pero lo podemos explicar a grosso modo. Lo más importante es que todos los planetas del sistema solar se formaron más o menos al mismo tiempo que el Sol. Y por eso uno puede decir que todo el sistema solar tiene la misma edad, que son 4.500 millones de años. Ahora, los planetas rocosos como Mercurio probablemente se formaron a través de un proceso donde partículas de polvo, partículas sólidas, empezaron a juntarse, a aglutinarse las unas contra las otras, hasta lograr formar un objeto de un tamaño considerable que llamamos planetesimal y que ya pueda gravitacionalmente generar un campo
que vaya trayendo y después de que ya alcance una masa crítica, ir como una bola de nieve comiendo material. Ahora, en los momentos de formación planetaria es todo muy caótico. Entonces hay muchos objetos pequeños que chocan los unos contra los otros, hay muchas colisiones y por eso también se habla de que Mercurio tuvo en su momento, hace 4.000 millones de años atrás, muchos impactos de asteroides, que es lo que explica que tenga todos los cráteres y que en ese aspecto sea similar visualmente a nuestra Luna. Interesante lo que nos cuenta Teresa, y es experta en la formación planetaria, así que ahí, bueno, sabe mucho sobre eso. ¿Qué significa que Mercurio sea activo y qué era lo azul que se veía en las primeras imágenes? Voy a poner esa imagen, supongo que se refieren a esta imagen de aquí, que era la que tenía más azul. Súper buena pregunta. A ver, que Mercurio sea activo quiere decir que tiene algún tipo de actividad geológica, o sea, que el núcleo no está completamente frío. Y como les mencionaba antes, en Mercurio se cree que hay terremotos, se cree que hace tiempo también hubo mucha actividad volcánica. Es desde un punto de vista geológico que el planeta sigue siendo activo. Yo no soy experta en geología, así que no me quiero meter en la terminología más delicada, pero esto mismo que yo les decía de que el núcleo actualmente se está enfriando y que esto está produciendo que el planeta se esté de alguna manera achicando, nos da señales de que es un planeta activo. Y de hecho, las últimas investigaciones que dicen que no se ha achicado tanto, lo relacionan con el hecho de que en Mercurio aún hayan terremotos, aún hay actividad geológica que evite que el planeta se enfríe tan rápido. A eso voy con que sea activo. Y sobre estos colores, son colores falsos, no son los colores de Mercurio. Mercurio es un planeta que a simple vista se ve más bien gris. Son colores falsos que se pusieron en esta imagen del telescopio, que se pueden ver ahí, y de hecho, si alcanzan a leer en los créditos de la imagen, los cráteres están señalados más bien en azul. Entonces, estas son colores que se ponen en las imágenes astronómicas para poder destacar algunos aspectos. Pueden ser aspectos químicos, en este caso son aspectos más de características físicas de lo que estamos viendo y para separar los cráteres de las otras zonas más llanas del planeta. Qué bonito se ve todo eso. Ahí Victoria Huaracán nos pregunta, ¿Mercurio se puede encontrar Mercurio? Y es algo que también me preguntaba cuando chica, y si había Mercurio en Mercurio. Esa es una súper buena pregunta. Hay muchas cosas llamadas Mercurio, sí. Mira, no me atrevo a dar una respuesta 100% segura, pero tengo entendido que no hay grandes yacimientos o no deberían haber grandes yacimientos de Mercurio. Ahí tendríamos de nuevo que hablar con las personas más expertas en el área de geología para entender cuáles son los procesos que nos llevan a tener Mercurio. Pero el nombre Mercurio viene de la mitología, viene de esto que les decía antes, de que se le asocia al dios de los mensajes, al dios mensajero, porque es el planeta más rápido, es el que cruza más rápido a través del cielo. Lo que sí les puedo contar, por ejemplo, es sobre cuál es la composición de la atmósfera de Mercurio, que no tiene mercurio, tiene principalmente oxígeno, de hecho, en un 42%, después tiene sodio en un 30%, hidrógeno en un 22%, helio, potasio y otros elementos. Ahora, esto es súper interesante, encuentro yo, porque al igual que la Tierra tiene mucho oxígeno, pero aún así no sería un planeta respirable para nosotros. La atmósfera también es mucho más delgada que la de la Tierra. Esto quiere decir que hay menos aire y menos presión. Y además por las condiciones de Mercurio, de temperatura, de tamaño, de incluso de cuánto tarda en dar una rotación sobre sí mismo, no sería un planeta sobre el cual podríamos habitar. Aunque tenga una composición similar atmosférica en cuanto a tener oxígeno que el del planeta Tierra. Con la siguiente pregunta, Patricia nos pregunta desde Temuco, y bueno, es su hijo Renato, es quien pregunta si Mercurio logra orbitar por un lugar en especial siempre, a pesar de su traslación, a pesar de que su traslación es distinta. Súper buena pregunta de Renato, gracias Patricia por compartirla. Voy a volver a poner esta imagen para que vean este tema de la precesión. Aquí en esta imagen esto está súper, súper caricaturizado, ¿ok? O sea, esto está muy exagerado. No es que Mercurio se mueva tanto. De hecho, Mercurio varía unos cuantos segundos de arco, que son los términos astronómicos, en
100 años. O sea, no es que vayamos a estar mirando a Mercurio hoy día y recuerden que Mercurio da una vuelta cada 88 días. Entonces, si lo vemos en 3 años más, Mercurio ya le ha dado, no sé, varias vueltas a su estrella, más de 10 vueltas, y entonces va a estar en un lugar completamente distinto. No, esto está exagerado para poder explicar este fenómeno de la precesión, pero realmente lo que cambia es muy poquito. Ahora, siendo muy poquito, es perceptible. O sea, si lo viéramos en 1000 años o en 500 años, habría un cambio notable, cosa que no pasaría con planetas como la Tierra, donde para ver un cambio notable, porque recuerden que esto es algo que igualmente afecta a otros planetas, para ver un cambio notable en el planeta Tierra tendríamos que esperar del orden de 5000 años. Y aprovecho de darle un saludo también, aparece ahí a Ingrid, que está desde España, porque yo en este momento también estoy desde España. Así que saludos a todas las personas que también se conectan desde distintas partes del mundo. Jonathan Cabrera pregunta, ¿es posible que Mercurio cree su propia atmósfera? Bueno, como mencionaba antes, Jonathan, Mercurio tiene atmósfera. Mercurio tiene composición gaseosa, tiene una capa de gas, aunque sea mucho más delgada que la de la Tierra, tiene. Y Mercurio también tiene campo magnético, que es algo muy importante para mantener esta capa de gas. Recordemos que los planetas como la Tierra lo que tienen son un planeta sólido, luego es una especie de burbuja de gas que recubre el planeta y que nos ayuda, por ejemplo, a mantener una temperatura constante, más o menos constante en el planeta Tierra. Y además, si es que son lo suficientemente activos, pueden generar un campo magnético. Y el campo magnético es muy importante porque es como una especie de escudo protector que cuida a la atmósfera y al planeta de todas las partículas cargadas y radiación nociva que viene de nuestro Sol. Nuestro Sol es maravilloso, nos da la vida, nos da luz, pero también nuestro Sol nos dispara con algunas partículas que pueden ser bastante peligrosas y el campo magnético nos protege. Mercurio tiene atmósfera, Mercurio tiene campo magnético, pero Mercurio está muy cerca del Sol. Entonces, incluso aunque tenga toda esta protección, pensamos que probablemente la atmósfera de Mercurio haya ido disminuyendo en el tiempo y que partes de ella hayan sido sopladas por los vientos solares. Entonces, tiene atmósfera, no es que no pueda tener atmósfera, pero también por el hecho de que no hay vida activa en Mercurio y que probablemente la actividad geológica volcánica sea pequeña, es difícil pensar en que Mercurio de repente va como a hacer crecer su atmósfera o que va a poder tener de alguna manera una atmósfera más potente. Es difícil, pero de que tiene atmósfera, tiene. Bien importante lo que nos habla Teresa sobre la radiación solar también, y por eso mismo los niños y niñas que están viendo tienen que cuidarse del sol durante todo el año. Exactamente. Jonathan Romero pregunta, que es desde Santa Bárbara, mi hija de 6 años pregunta, ¿puede existir vida en otro planeta de nuestro sistema solar? Algo que yo creo que se preguntan muchas personas, tanto niños como grandes. Sí, bueno, un saludo gigantesco a su hija. Qué bonito saber que hay niños y niñas desde 6 años o menos escuchando la charla. ¿Puede haber vida en otro planeta del sistema solar? Podría. De hecho, yo las invito, como dije antes, a que sigan el resto de las charlas, en particular después de esta charla, inmediatamente a las 11 de la mañana hora en Chile viene una charla sobre Venus, que va a ser muy interesante porque en Venus han habido indicios de algunos trazadores químicos interesantes que podrían estar relacionados con formas de vida microbianas, o sea, vida de microorganismos, no estamos hablando de humanos o humanoides, sino que vida de pequeñas formas de vida, muy pequeñas formas de vida. Las condiciones para la vida humana no las encontramos en ningún otro lugar del sistema solar. No hay ningún otro planeta que se parezca a nuestro planeta Tierra en el sistema solar. No hay ninguna otra luna que se parezca a nuestro planeta Tierra en el sistema solar. Quizás también las charlas de mañana de los planetas gigantes hablen un poquito de sus lunas, que hay algunas que son muy interesantes para este tema de la vida. Pero pensamos que hay en nuestro planeta Tierra algunos microbios o microorganismos que llamamos extremófilos. Y los extremófilos son seres vivos de nuestro planeta que resisten condiciones brutales. Piensen ustedes en estos peces que viven en las profundidades del mar
o en los bichitos que viven en la Antártica, en los polos, en los volcanes. Esos insectos, esos seres, esos microorganismos resisten condiciones tremendas de temperatura, de presión, de oscuridad, de falta de oxígeno. Y, ¿por qué no? Podría ser que alguno de esos esté en otro planeta y los buscamos, pero hasta ahora no hemos encontrado ningún indicio. Así que, en resumen, yo sé que hablé muchas cosas. Lo que podemos decir es que no hay ningún otro planeta que sea como nuestro planeta Tierra, no hay ningún otro planeta donde nosotros los humanos podríamos vivir como lo hacemos en el planeta Tierra, pero sí podría ser que hayan algunos tipos de vida más resistentes, probablemente microorganismos, probablemente vida pequeñita, que podría quizás estar en algún lugar, pero no la hemos encontrado. Cuando lo encontremos, ustedes serán los primeros en saberlo. No lo hemos encontrado hasta ahora, de eso les puedo asegurar completamente. Sí, sería una excelente noticia para el área de la astrobiología y también de la biología, encontrar estas bacterias extremófilas en otros lugares, pero todavía hay que esperar. José Manuel pregunta, ¿cuán grande se vería el Sol desde la superficie de Mercurio? ¿Cuán grande se vería, perdón? El Sol Justo. desde la superficie de Mercurio. ¿Cómo sería el atardecer de Mercurio? Esa es una súper buena pregunta. Yo creo que si me traen un papel, se los calculo. Miren, Mercurio, para que nos hagamos una idea, Mercurio está más o menos, o sea, está a un 30% de la distancia de la Tierra al Sol. O sea, la Tierra está a una unidad astronómica del Sol, Mercurio está a 0,3 unidades astronómicas del Sol. O sea, está 3 veces más cerca. Ahora, eso no quiere decir que veríamos al Sol 3 veces más grande, porque tenemos como que escalarlo un poquito mejor según el área, que está como R al cuadrado. Así que me atrevería a decir que lo veríamos unas 9 veces más grande, pero en verdad me asustó decirlo, porque esto hacer matemáticas así rápido puede ser que me equivoque. Definitivamente lo veríamos más grande, pero ahí uno podría hacer la escala de exactamente cuánto sería. No tomen mi palabra de que es 9 veces más grande, porque eso lo hice muy a la rápida y sin pensar, pero definitivamente lo veríamos más grande. Consideren una distancia que es 3 veces más cercana al Sol. Ese sí es un valor correcto. Increíble cómo Teresa genera estos cálculos mentales, pero sería un atardecer maravilloso. Hola, soy Pablo Pérez desde Rancagua. Mi pregunta es, ¿por qué Mercurio no tiene inclinación en su eje de rotación? Pablo, me encanta tu pregunta. No sé si vamos a pedirle ahí a Enrique que me permita volver a mostrar mi diapositiva donde tenía esto para poder mostrarles este videíto una vez más. A ver si podemos hacer que aparezca. Ahí está. Miren, estos son los 8 planetas de nuestro sistema solar. Y si se fijan, Mercurio prácticamente gira sobre su propio eje y aquí podemos ver dónde está la inclinación. Júpiter también está más o menos derechito, pero gira mucho más rápido. Venus parece que está derecho, pero si miran hacia dónde apunta la flecha, lo que nos muestra esto es que Venus en verdad está completamente dado vuelta. De hecho, el eje de inclinación está acá y en Venus es prácticamente 180 grados. O sea, el planeta está girado por completo y por eso gira en sentido contrario. La Tierra y Marte están inclinados ambos más o menos con 23, 25 grados. Urano está de costado, como ya les decía, y Neptuno tiene una inclinación también moderada de unos 28 grados. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pensamos que esto tiene que ver con lo que ocurre en el momento de formación de los planetas. Yo les mencionaba al principio que todos estos planetas se formaron más o menos al mismo tiempo y que el entorno en el momento de formación es un entorno sumamente caótico. ¿Qué quiere decir que sea caótico? Que hay muchas cosas que están chocando. Probablemente los planetas que estén más inclinados haya sido porque hayan recibido un choque importante que los botó. Literalmente botaron a los planetas, los tiraron sobre el costado y los planetas siguieron girando. Así que en el caso de Mercurio puede ser que, bueno, sabemos que recibió muchos impactos, pero puede ser que entre uno y otro finalmente haya quedado de pie. Pero esto es algo que no es una constante, no es algo que podamos predecir, sino que simplemente es. Ahora, respecto a que Mercurio sea tan lento, que también podría ser otra pregunta interesante, ¿por qué Mercurio es tan lento en girar? Esto tiene que ver con que Mercurio, al estar tan cerca del Sol, entra en una especie de resonancia que decimos. La resonancia de Mercurio es 2 a 3 o 3 a 2.
Y eso quiere decir, si se fijan, que tarda, yo les decía, más o menos 1 día y medio en darle una vuelta al Sol. Entonces, en el fondo, en 2 vueltas al Sol han pasado 3 días. Entra en esa especie de juego. Es similar a lo que le pasa a la Luna con nuestra Tierra, donde la Luna en una vuelta a la Tierra da una vuelta sobre sí misma. Entonces, la Luna está más o menos en una resonancia 1 a 1. En el caso de Mercurio es 2 a 3. Son todas cosas que ocurren por los efectos de cómo interactúan los planetas con otros objetos, en este caso con la estrella. Pero es súper interesante, o sea, uno puede empezar a escarbar y sacar muchísima información sobre los planetas y en particular Mercurio.